Amén. Un privilegio. Vemos que hoy hay menos gente enferma que el domingo pasado. El domingo pasado estaban todos con muchísima gripe. Por ahora yo me he salvado de ella. Y hoy es un día especial, sobre todo para mí, porque nosotros hoy vamos a hacer memoria de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Y esa fecha siempre es una fecha especial, ¿no? Pero además, hoy Irán está cumpliendo 14 años, entonces es mayor privilegio, ¿no? Hace 14 años nació un niño y yo me acuerdo que en aquel entonces yo me hice una promesa a mí mismo. Y la promesa que yo hice en aquel entonces era de mayor fidelidad, de mayor comunión. Y resulta que muchas cosas que no tenían nada que ver con mi promesa sucedieron después del nacimiento de Irán. Entonces yo podía prácticamente hablar sobre esto esta tarde, pero esta tarde quiero hablar bajo el tema a quién he seguido y cómo he seguido. Siempre que nosotros tomamos un camino en nuestra vida, queremos tomar un camino que sea verdadero, que sea exitoso. Preferimos tomar el camino de rosa que de espino. Queremos el camino de la verdad y no de la mentira. Por lo menos queremos que nos traten con verdad y no con mentira, aunque seamos mentirosos, ¿no? Porque no creo que ninguno que sea mentiroso quiera que el otro sea mentiroso con él. Todo mentiroso quiere que el otro sea verdadero. Y nosotros, cuando hablamos de camino, hablamos de decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Y muchas de las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos con muy buenas intenciones. La miramos con muy buenos ojos, pero en muchísimas ocasiones son las peores decisiones que nosotros podemos tomar en nuestra vida, porque son decisiones que a nuestros ojos eran decisiones muy buenas, pero que a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que no era nada de lo que nosotros pensamos, ¿no? Esta es la causa por la cual en este país, sobre todo, hay mucha gente desilusionada, hay mucha gente frustrada en estos días, porque cuando fueron las elecciones, todos pensaron que un cambio de presidente iba a resolver la situación. Sin embargo, de inmediato parece que la decisión fue la peor que yo podía tomar como votante. Porque todos queremos soluciones rápidas y buenas. Todos queremos que al estallar de un dedo las cosas ocurran en nuestra vida. Sin embargo, la Biblia nos muestra que las cosas ocurren en nuestra vida todo dentro de un proceso. Por eso la prédica de la semana pasada fue sobre la metamorfosis. Ahí hablamos sobre Nicodemos. Y cuando hablamos de tomar decisiones y como hablamos de que hay que haber un renuevo en nuestra vida, por norma general nosotros tomamos una opción deseando que sea de inmediato los resultados. Ni siempre es así, ¿no? Cuando nosotros vamos a un médico y tenemos una inflamación, nos pasa un antibiótico, y ¿cuál es el orden norma general? Tome ese medicamento durante 5 o durante 7 días, normalmente, porque hay que hacer un ciclo para que pueda entrar la fortaleza para el antivirus que nos está perjudicando. Pero sin embargo nosotros queremos que todo se haga con una varita mágica. Cuando tomamos una decisión, queremos que las cosas cambien trágicamente o completamente en un tiempo muy corto, un espacio muy corto de tiempo, y que sea siempre en beneficio de nosotros. Porque en nuestro camino nosotros siempre creemos que el que se equivoca es el que tenemos enfrente. Nosotros siempre vamos en nuestra razón. Y hoy quiero hablar sobre esto, a quién he seguido y cómo
Y cuando hablo de seguir a alguien, estoy hablando de camino, estoy hablando de filosofía, estoy hablando de un nuevo tiempo que yo deseo que ocurra en mi vida. Y muchas de las veces, nosotros en nuestro nuevo tiempo no nos damos cuenta que para que muchas cosas cambien en nuestra vida, es necesario que tengamos una intimidad. Porque muchas de las cosas que ocurren hoy en nuestra vida, para que sea cambiada, debemos ser íntimos de alguien o de aquello que nosotros queremos que cambie y esperar su tiempo. No puedo pretender hoy plantar una semilla y que mañana ya me salga un tomatero y que además pasado mañana ya pueda recoger fruto. Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para recoger. Y hoy en esta tarde quiero hablar exactamente sobre esto. ¿Qué quiso Cristo cuando entregó su cruz, su vida en la cruz del Calvario? ¿Qué quiso Cristo cuando decidió cargar la cruz sobre sus hombros? Cuando recibió corona de espinos, clavos y lanzas en sus costados. ¿Qué quiso Cristo? ¿Qué quiso Cristo cuando llamó a sus 12 discípulos? Y yo puedo transferir esta pregunta para nuestros días y para nuestra vida. ¿Qué quiero de Cristo hoy? ¿Qué pretendo con este encuentro con Cristo? ¿Y qué quiere Cristo con este encuentro? Porque es deseo de Dios que nosotros nos encontremos con Cristo y seamos conocedores de la verdad. Y la verdad es una palabra que en su original dice aletheia, que significa revelar. ¿Qué es necesario que Cristo me revele para que yo sea verdaderamente su discípulo, su seguidor? Para que yo verdaderamente pueda andar en su camino. ¿Qué es lo que yo quiero y a quién quiero seguir? Y si preguntáis en esta tarde a quién queremos seguir, ante todo diríamos: queremos seguir un camino en el cual haya verdad. Y para esto, yo quisiera que nosotros, para hablar un poquito sobre esto, quisiéramos que fuera la segunda carta de Timoteo, del capítulo 3, y vamos a leer casi toda la carta, para que nosotros podamos entender dónde queremos llegar esta tarde. Pablo dice lo siguiente a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. ¿Todos tenemos? Dice, versículo 1, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, serán arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te mientas. Pablo está advirtiendo a Timoteo, un joven pastor, discípulo de Pablo, seguidor de Pablo, y Pablo le advierte ahora y dice: mira, tú ten cuidado, porque esto es lo que va a surgir en los últimos tiempos, y estos tiempos además serán difíciles, y la gente estará llena de egoísmo, de avaricia. Y si nos preguntáramos esta tarde, ¿lo que Pablo escribió a Timoteo tiene mucho que ver con nuestros tiempos? Seguramente contestaríamos que sí.
estamos llenísimos de esto y mucho más. Y dice que llama, además, dice que aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni se meta. Dice que además de valeroso, versículo 4 dice, más amigo del placer que de Dios. Nos identificamos y cuando hablamos de esto, hablamos del placer generalizando en todas las áreas de nuestra vida. Somos más amigos del bienestar que de Dios. Hay una verdad en Cristo que nosotros desconocemos o que nosotros no queremos escucharla. Y fue la siguiente. Jesucristo en una ocasión dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ser humilde en estos días es algo complicado. Ser humilde es algo que está fuera de moda. Ser humilde es algo que a mí personalmente no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque estoy seguro que el humilde me insulta y yo tengo capacidad para perdonar. Que tengo capacidad para hacer oído sordo cuando a mí me acusa de algo que yo no he hecho. Pero ser humilde también me lleva a reconocer la grandeza, el poder y la misericordia de Dios. Por eso Pablo dice y advierte a Timoteo y dice, y serán más amigos del placer que de Dios. Se van a preocupar mucho más de sus cosas que de las cosas de Dios. ¿Qué es lo que sucede en nuestros días? Que nosotros decimos que amamos a Dios, que nosotros decimos que Dios es superior, es el ser más supremo de nuestra vida, y muchas veces por nuestra falta de conocimiento nos tememos a referirnos a Dios de una manera que nos enseñaron las religiones, porque las religiones se aprovecharon, usurparon el nombre de Dios en muchas ocasiones para engañar a la gente. Pero Jesucristo dijo que el conocimiento de Dios es el conocimiento de la verdad y que la verdad nos haría verdaderamente libres. Por eso, en esta tarde, esta es la pregunta: ¿a quién he seguido y cómo he seguido? Porque es importante a quién yo sigo, pero sobre todo es importante cómo yo sigo. Y en mi parecer, según fueron pasando los años, todos nosotros miramos hacia Dios, miramos hacia Cristo, pero hemos separado algunos días en el año para decir que este Cristo es maravilloso y que es poderoso, y no es esta la intención de Dios cuando envió a Jesucristo nuestro Señor. Es tan importante saber en quién he creído, y es tan importante como yo he creído, como yo lo sigo. Es importante saber en qué camino estoy caminando, pero sobre todo, cómo yo estoy caminando. Porque mi conducta en el camino es el que van a entender los que están a mi alrededor cómo yo creo y en quién yo tengo creído y cuál es la influencia de este ser en el cual yo digo creer sobre mi vida. Y nosotros a lo largo del tiempo nos hemos equivocado en cuanto a impresionar y a influenciar. Parece incluso que es lo mismo, pero yo puedo impresionar a larga distancia. Pero para influenciar debo ser cercano, debo tener intimidad. Nosotros los padres no podemos impresionar a nuestros hijos, tenemos que influenciar en nuestros hijos. Porque el que impresiona alardea de algo que no es, y el que influencia simplemente demuestra quién lo es. Pero para que ustedes sepan quién soy yo, deben convivir conmigo. Por eso, de los que estamos sentados aquí, habrá 3 o 4, con excepción de mi familia,
que han convivido conmigo más tiempo, por lo tanto saben cómo soy yo. Y si yo quiero impresionar a ustedes, esta tarde yo puedo decir 50.000 historias para impresionar a ustedes. Pero si yo quiero influenciar, debo hacerlo desde la cercanía. Y los que son cercanos no están impresionando, están influenciando para bien o para mal. Y yo de la misma manera soy influenciado por ellos para bien o para mal. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿Jesucristo te ha impresionado o te tiene influenciado? Infelizmente, nosotros hemos sido impresionados por la palabra de Dios. Nos parece bonito decir soy cristiano. Nos parece bonito decir yo creo. Nos parece bonito decir voy a la iglesia cuando puedo. Nos parece bonito decir yo me reúno con una gente que es maravillosa, que es diferente. Me impresiona cómo viven estas personas. Pero la misión de Cristo en nuestra vida no es impresionar, sino influenciar. Pero si yo quiero permitir que Cristo me influencie a mí, yo debo estar cercano de Cristo. Yo debo tener comunión con Cristo. Y esta es la razón por la cual yo traigo este mensaje en esta tarde. Porque hoy nosotros estamos hablando de que Cristo murió en la cruz del Calvario. No solo de palabras, también con una actitud, con algo que nosotros vamos a hacer esta tarde, con algo que será visible, con algo que será palpable, con algo que algunos vamos a participar y otros no nos vamos a participar por diferentes razones. Pero la pregunta mía es la siguiente: para que yo pueda ser tan íntimo a punto de poder ser influenciado por Cristo de tal manera de llegar hoy y decir que el acto del mandato de Cristo en cuanto a la Santa Cena es algo que es grandioso, digno de honra y de gloria para mi vida, digno de ser alabado hoy en esta tarde, es que creer que Cristo resucitó de entre los muertos, así como murió en la cruz del Calvario. Pero para que yo llegue a esta conclusión y para que este acto tenga importancia sobre mi vida, yo debo tener intimidad. Cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos porque fuimos impresionados, pero es tiempo de que seamos influenciados. Es tiempo de que nosotros tengamos a Cristo de cerca, es tiempo que tengamos comunión. Y cuando yo hablo de comunión, entonces ya no es a quién sigo o a quién he seguido, sino como yo sigo, como yo camino en mis 24 horas del día, como yo he cambiado en mis propósitos, como yo he cambiado en mi forma de vivir, como yo he cambiado en mi manera de ver, como Cristo influencia en mi vida. Y sabe, ser influenciado por Cristo cambia muchísimo nuestra vida, cambia muchísimo nuestro rumbo. Porque como hemos leído, Pablo está divirtiendo a Timoteo y está hablando sobre los arrogantes, los jactanciosos, está hablando de los avaros, está hablando de los egoístas, está hablando de los insensibles, está hablando de los implacables, está hablando de los calumniadores, libertino, despiadado, enemigo de todo lo que es bueno. Y ser influenciado por Cristo es comprar a estos enemigos gratis. Ser influenciado por Cristo es ser influenciado por la verdad. Ser influenciado por Cristo es ser influenciado por la humildad. Ser influenciado por Cristo es ser influenciado por la santidad. Ser influenciado por Cristo es ser influenciado a ser siervo como lo fue Cristo. Pero muchas de las veces en nuestras vidas nosotros tomamos actitudes y queremos impresionar, pero se nos olvida que Cristo no nos quiere impresionar, Cristo quiere influenciarnos. ¿Sabe por qué? Porque para que yo entienda el mandato de Cristo y quiera ser perseguido por el amor de Cristo, debo estar seguro de que Cristo es la verdad.
El Evangelio debe de haber hecho algún efecto en mi vida, porque seguir a Cristo es ser lo contrario de lo que yo fui hasta el día de hoy. Es cambiar mi postura de vida, no solo mi postura, también mi filosofía de vida. Porque todos nosotros nos gusta impresionar. Es la puerta grande por la cual nos sentimos bien. No importa que no sea verdad, al 100%. Mi padre acostumbraba a decir, cuando llegaba alguna reclamación en mi época de muchacho en la casa, y yo decía, ¿pero qué es eso? Y me decía, vamos, algo de verdad tiene, porque la gente aumenta pero no inventa. Y nosotros nos hemos inventado en cuanto al poder del Evangelio, pero yo creo que muchos de nosotros todavía, y yo el principal de ellos, nos falta muchísimo que haya una verdadera influencia del Evangelio en mi vida para que pueda haber un cambio en mi conducta, sino a quién sigo, sino también cómo sigo. Y voy a decirte algo en esta tarde. Cristo quiere que nosotros le entreguemos todo, porque Él quiere que nosotros nos sigamos como verdaderos adoradores, como verdaderos siervos, como verdaderos discípulos, que estemos preparados para influenciar al mundo y no para impresionar al mundo. Porque el mundo no necesita de impresión, el mundo necesita de ser ahora mismo influenciado por el poder de Cristo Jesús y de su palabra. Y para que la gente conozca quién es Cristo, yo debo de colocar en práctica la verdad de Cristo en mi vida. Pero nos gusta muchísimo impresionar. Y Jesucristo nos ha llamado a que seamos hombres y mujeres preparados para influenciar. Algunos de nosotros nos hemos equivocado en nuestra meta porque pensamos que la influencia era más, que la impresión era más poderosa que la influencia. Sin embargo, la influencia es más poderosa que la impresión, porque dice un dicho que aprendí muy chico, que decía que con la primera apariencia yo podría convencer a la gente, pero ese dicho está equivocado, porque para influenciar a alguien no es algo que yo puedo hacer de lejos, ni es algo que yo puedo hacer a corto plazo. Para influenciar necesito hacerlo a largo plazo. Y la Biblia dice lo siguiente, que el que ha empezado la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Por lo tanto, Cristo no está tratando de impresionar, sino de influenciar, porque la influencia es lo que va a traer perfección de Cristo sobre mi vida. Pero debo de tener claro qué es lo que yo quiero y cómo yo quiero seguir. Muchas veces nosotros no cambiamos porque no queremos ser influenciados. Tratemos de impresionar. Ser influenciado es cambiar mis conceptos por el concepto de alguien. Y detrás de nuestros conceptos está todo lo que Pablo reveló a Timoteo en una primera parte. En nuestros primeros conceptos hemos sido egoístas, hemos sido ávaros, hemos sido jactanciosos, arrogantes, hemos sido blasfemos, desobedientes a los padres, hemos sido ingratos, hemos sido insensibles, hemos sido implacables para conseguir nuestros sueños. ¿A cuántos de nosotros no nos importó quién cayera para que nosotros lo hiciéramos de escalón para conseguir nuestros planes? No nos importó para nada. Hemos sido implacables,
en cuanto a nuestra decisión sin importarnos a nadie. Hemos sido calumniadores, libertinos, despiadados y enemigos de todo lo bueno. Pero puedo decir, vamos, de todo no he sido. Y me voy a poner como ejemplo. Me acuerdo que cuando estaba en el mundo, había un tema que sí, yo podía estar borracho, podía estar drogado, podía estar ebrio, pero a lo peor. Pero cuando alguien me tocaba o hablaba sobre Dios, eso es algo que yo siempre mantenía en un buen lugar. Y defendía, y muchas veces si tuviera que dar una botella, meter la botella en la cabeza de otro para defender mi filosofía, era capaz de hacerlo. Sin embargo, eso era solo impresión. ¿Por qué? Porque yo no estaba influenciado por el Evangelio. Si verdaderamente yo amara tanto lo bueno como yo diría, hubiese abandonado el mal antes de lo que abandoné. Porque el que conoce el bien y ama la justicia, dice la palabra de Dios que es enemigo de lo malo y sigue lo bueno. Y además la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por lo tanto, si yo temo a Dios como yo digo, como yo intento demostrar a la gente, verdaderamente yo sigo al pie de la letra lo que yo confieso con mi boca. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre impresionar y influenciar. Porque si yo estoy influenciado por la verdad, la mentira no tiene cabida en mi vida. Yo estoy a favor de la verdad, siempre, no siempre y cuando sea a mi favor. Y amamos muchísimo la verdad, siempre y cuando sea a mi favor. Si es a favor de otro, aguante. Vamos a buscar una excusita aquí porque es a favor de otro. Yo no puedo salir perdiendo. Pero dice que el Cristo, aquí nosotros decimos servir, es imparcial en sus juicios. No hay más para uno que para otro. Justicia igual para todos y amor igual para todos. Misericordia igual para todos. Y tolerancia igual para todos e intolerancia igual para todos. Y muchas de las veces nosotros decimos que amamos la verdad, pero siempre y cuando sea a mi favor. Si es a favor del otro, le echo una mentirita piadosa y paso de largo de la verdad. Esto no es seguir la verdad. Eso no es ser influenciado por la verdad. Esto es haber sido impresionado por la verdad y además ser libertino y despiadado. Porque uso la verdad a mi favor, pero a favor de otro, la verdad no puede existir. Y dice Pablo a Timoteo, versículo 6, así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecado, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Yanes y Jambres se opusieron a Moisés, también esta gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. El otro gran error que solemos cometer es pensar que nunca nos va a tocar, que hemos conseguido burlar a la verdad, que hemos conseguido engañar a Dios. Y la Biblia dice, si no estoy equivocado en el libro de Gálatas, que nosotros no nos debemos engañar, a Dios no se puede burlar. Y el que intenta burlarse de la verdad significa que no conoce la verdad. Significa que desconoce los principios de la verdad. Significa
que no es íntimo de la verdad. Porque si fuera íntimo de la verdad, supiera cuál es el poder de la verdad y supiera que la verdad es imparcial en cuanto a la justicia, así como lo es en cuanto al amor. Y dice Pablo, pero no llegará muy lejos porque todo el mundo se le da cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Hay un pasaje en la Biblia que está en el libro de Mateo, no me acuerdo en qué capítulo, que dice, pero en aquel día muchos dirán, Señor, hemos profetizado, hemos orado, hemos echado fuera demonios, pero Él les dirá, apartaos de mí, maldito, nunca os he conocido. ¿Sabe por qué? Porque intentaron impresionar y no fueron influenciados por la verdad. Para decir que hablaron en lengua, para decir que profetizaron, para decir que echaron fuera demonios, no estoy con una mala interpretación si digo que también andaron con una Biblia debajo del brazo, usaron chaqueta, usaron corbata, cantaron alabanza, dijeron que eran cristianos y impresionaron a muchos, pero su modo de vida jamás influenció a nadie, mucho menos a Dios, mucho menos a Cristo, que lo que quiere es influenciar nuestra vida para que seamos capaces de influenciar a otros, siempre con la verdad. Algunos se creen que han burlado de la verdad porque todavía no ha llegado el día del juicio, pero en el día del juicio se darán cuenta de que son insensatos, porque es una insensatez, es una necedad ir al médico con una enfermedad, pedir hora, esperar su turno, tomar el tiempo de este médico, comprar, coger la receta que te pasa, ir a la farmacia a comprar la medicina y no usarla. Es una necedad. ¿Por qué? Primero, porque no se va a sanar. Segundo, porque se la está jugando, puede morir en cualquier momento. La culpa no será del médico, el médico estuvo dispuesto. La culpa no será de la farmacia porque la farmacia tenía medicina. La culpa fue del que no quiso oír los consejos, ni del médico, ni ha querido hacer uso de esta medicina para ser sanado. El Evangelio es la medicina que puede transformar mi vida. Y es una insensatez, es una necedad conocer del Evangelio, pasar muchísimos años lleno en la iglesia, escuchando sermones, cantando en alabanza, tocando en alabanza y verdaderamente no aplicar la palabra de Dios a mi vida, porque en aquel día puede que Cristo me diga, y seguro me dirá, no te he conocido nunca. Aunque diga he profetizado, aunque diga he echado fuera demonios, porque los demonios no se van por culpa de mi poder, sino por culpa del nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Y muchos de nosotros podemos ser necios o insensatos, como queramos decir, en cuanto al poder, en cuanto a la justicia de Dios, porque tenemos todos los medios para hacerlo, pero como nosotros solo nos gusta impresionar, con que parezcamos, con que la gente crea, con que me digan Dios te bendiga, con que me digan que bien predica, que bien canta, pensamos que esto es todo, esto es solo para impresionar. Dios lo que quiso a través de Cristo Jesús fue influenciar en nuestra vida, porque dice que en el Edén el hombre fue influenciado por el pecado, y esta influencia del pecado trajo muerte sobre la humanidad. Pero Jesucristo dijo, si ustedes se permiten dejar ser influenciados por mí y por mi palabra, tendrán vida y vida en la abundancia. Y tener vida en la abundancia no es vivir a mi buena manera de vivir. Vivir en la abundancia no es vivir con todos los bienes que me puede dar este mundo. Tener vida en la abundancia es vivir influenciado
influenciado por Cristo en este siglo y en el porvenir poder vivir con Cristo eternamente en la eternidad por los siglos de los siglos. Porque este es el gran misterio del hombre, que pensamos que somos finitos, pero Dios nos creó infinito, eterno. El cuerpo, dice la palabra, que es polvo, regresará el polvo, pero el espíritu vivirá para siempre, ya sea hablando de Cristo o ya sea en la eternidad de tiniebla que dice la palabra de Dios. ¿Quién sigo y cómo sigo? Cuando digo a quién sigo y cómo sigo, demuestro cómo he sido influenciado por el que yo estoy siguiendo. ¿Cómo tiene influenciado Cristo en nuestra vida? ¿Cómo tiene Cristo influenciado en tu vida, en lo personal? No aquí en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, en tu vida personal diariamente. ¿Ha empezado a hacer efecto? ¿Ha empezado a haber cambio? Si es así, demos glorias a Dios esta tarde y sepa que Cristo quiere seguir influenciando en tu vida de tal manera que seas cambiado tu carácter. Tu forma de vida, porque para esto vino el Evangelio. Versículo 10 dice: tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. En 2 de Corintios, Pablo dice a Timoteo: Pablo dice en 2 de Corintios al pueblo de Corintios, a la iglesia de Corintios: sed mis imitadores, así como yo lo soy de Cristo. Y si yo soy imitador de Cristo, sigo paso a paso las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas de Cristo tienen un efecto sobre mi manera de vivir, sobre mis propósitos, sobre mi fe, sobre mi paciencia, sobre mi amor, sobre mi constancia. Muchos de nosotros somos demasiados inconstantes, pero queremos tener grandes éxitos. Y la constancia es algo que condiciona mi porvenir. Lo que yo soy hoy, lo que yo hago hoy, lo que yo hago mañana, mi manera de comportarse mañana, pasado y pasado, será un resultado dentro de un tiempo. Si yo hoy dejo que Cristo y su palabra no sea solo algo que me impresione, sino que también que influencie mi vida, será una seguridad para el otro lado, donde todos tienen miedo de eso, lo que viene después de la muerte. Para eso Cristo quiere influenciar en nuestra vida. Porque la Biblia nos dice que nosotros tenemos vida y nuestra vida no termina cuando este cuerpo pierde la vida. La verdadera vida no es lo que podemos vivir en este siglo, siendo insensibles, siendo calumniadores, siendo libertinos, siendo despiadados, viviendo el placer de la vida en todo su contexto. Dice la Biblia que nuestra vida en este mundo es como la hierba. Se seca la hierba, también se seca su flor. Y muchos de nosotros se nos olvida que no somos eternos en este cuerpo y que Dios nos va a pedir cuenta de lo que Él nos dio más allá de nuestro cuerpo. Que esto es un campo de entrenamiento para el porvenir.
que si yo soy constante, que si yo busco de Dios, que si yo, a pesar de mis debilidades, digo, Señor, yo quiero seguirte, ayúdame, voy a caer y me voy a levantar. Voy a caer y me voy a levantar, no por mi poder, sino por el poder de la gracia y de la misericordia de Dios sobre mi vida. Porque merecedor, ninguno de los que estamos aquí en esta tarde somos merecedores. Pero sí debemos saber a quién estamos siguiendo, y sí debemos de saber que aquel que nosotros decimos que seguimos quiere que tengamos una postura. Que no puedo decir que soy seguidor de Cristo caminando de cualquier manera. Que Él necesita que yo hoy me levante y diga, Señor, quiero seguirte. Cuando llamó a Pedro, a Juan y a Andrés, dice, sígueme. Ustedes van a dejar de ser pescadores de hombres. Van a dejar de ser pescadores. Ahora voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Nosotros hemos tenido una idea de cómo servir a Dios, de cómo adorar a Dios. Nos han influenciado. No es lo que nos han intentado impresionar, porque los padres intentamos siempre impresionar. Y nos han hablado de Dios durante toda la vida, pero la conducta de aquellos que nos hablaban de Dios no era una conducta de un cristiano, porque ellos no estaban influenciados por el poder de la palabra. Y estoy hablando en mayoría, porque algunos de nosotros sí fuimos bien influenciados en cuanto a la enseñanza de la verdad. Se pasaron los años y cuando se nos abrieron los ojos, ya habíamos sido influenciados, unos por el alcohol, otros por el tabaquismo, otros por el alcoholismo, otros por la droga, otros por el adulterio, otros por el robo, otros por el odio, otros por el rencor. Fuimos influenciados por todo esto, menos influenciados de la verdad de Cristo Jesús. Pero hoy nos toca a nosotros someternos a Dios, dejar que Cristo por su palabra influencie nuestra vida, para que nosotros podamos influenciar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares y todos aquellos que están alrededor nuestro, y ser buen seguidor de Cristo. No decir a quién sigo, sino decir sigo a Cristo, y lo sigo de esta manera porque su palabra me enseña cómo debo vivir como cristiano. ¿Fácil? No. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Es posible. Pero debo de tener algo que Pablo habló a Timoteo y dice, tú me has seguido, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas. Y termina diciendo, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Como iglesia de Cristo, debemos ser fieles a Cristo e imitador a Cristo en cuanto a fe, a paciencia, amor y a constancia. Cristo fue constante, no se echó para atrás, ni cuando fue llevado a presencia de los grandes de la época para ser juzgado. En ningún momento fue constante, incluso colgado de la cruz, hasta que pudo decir, Padre, a ti entrego mi espíritu, todo está consumado. En Cristo Jesús somos influenciados para una obra, y esta obra es de anunciar al mundo que Cristo volverá para buscar a su iglesia, que es querer de Dios, que mi vida sea cambiada, que yo no sea un avaro infeliz, que yo no sea un calumniador, que yo no sea una persona que no tenga capacidad para perdonar ni para amar, pero que yo conozca la capacidad de Dios para perdonar en Cristo Jesús, y que esta capacidad de perdonar influencie en mi vida de tal manera que yo no guarde rencor a nadie, porque soy capaz de perdonar en Cristo Jesús. Y la única manera que yo puedo perdonar, la única manera que yo puedo amar, es estando influenciado por Cristo. Mi éxito está en dejarme ser influenciado
dejarme llenar de Cristo para que las obras de Cristo puedan ser vistas en el siglo XXI a través de mi vida. Cuando la obra del Evangelio empieza a ser manifiesta en mi vida, algunos me colocarán en el catálogo de loco, pero Pablo dice que para el mundo es locura el Evangelio, pero para aquellos que creen en Cristo Jesús y son constantes en ello, es poder de Dios para transformar nuestra vida. Este es el poder que en esta tarde nosotros queremos hablar. Este es el poder que una vez más nosotros queremos anunciar. No de decir que somos seguidores, sino de también dar testimonio de cómo lo seguimos, de cómo quiere Dios que yo le siga. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: y es importante que los que se acerquen a Él, se acerquen en espíritu y en verdad. ¿Cómo nos tenemos acercado a Dios nosotros? También, Timoteo, tú has seguido mis pasos, versículo 11, en persecuciones, en mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Esta es la verdad. Cristo no nos engaña a través de su palabra. Yo podía esta tarde decirle muchísimas cosas con respecto al Evangelio, pero les quiero en esta tarde decir que andar en la verdad, ser seguidor de Cristo, es comprar enemigo gratis, porque los calumniadores estarán en contra de ti. Los rencorosos también estarán, aunque tú le perdones. Los que andan en tinieblas se verán perjudicados, porque dice que la verdad revela, la verdad destapa. Cada vez que me encuentro con la verdad de la palabra de Dios me demuestra: tienes que cambiar, tienes que pasar a caminar de forma diferente. Tienes que orar más, tienes que leer más Biblia, tienes que ser más santo, tienes que perdonar más, tienes que amar más. Pero ya amo, Señor, pero tienes que amar más. Esa fue la pregunta de los discípulos cuando dijo: Señor, ¿cómo es la ley? Dice, ¿cómo dice la ley? Dice, 7 veces. Dice, pues yo te digo 70 por 7. Y eso es lo que ustedes tienen que perdonar. Para poder influenciar, el mundo tiene que ver en nosotros cuánto es soportado. De todos los libres del Señor. Pero dice Pablo, versículo 12, así serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo. Mientras que esos malvados embaucadores serán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Para yo saber de quién lo aprendí, debo ser íntimo. El que tiene intimidad con la verdad va a amar más la verdad. Y aunque sufra persecución, será un placer seguir la verdad, porque nosotros en el fondo queremos la verdad. Jesucristo en una ocasión dice: dejad venir a mí los niños, porque de ellos es el reino de Dios. Hoy mi hija Ainara se levantó, fue allí y dice: papi, digo, ¿qué fue? Dice: yo quiero hacer parte de la alabanza. Digo: ah, sí, qué bueno, hija. Y dice: por eso quiero estar más cerca de ti. Y a veces Dios usa cositas sencillas para enseñar. Quiero hacer algo, y este algo es para Dios. ¿Sabes de qué Dios está cerca? De Cristo. ¿Sabe con quién debo tener más intimidad? Porque los que me conocen saben que yo solo tengo la niña, los demás son machos, y me gustan mucho las niñas y tengo una. Entonces es lógico que además que pensaba que era la última, entonces hay un
una gran compenetración entre mi hija Inara y yo, ¿no? Y ella también, por ser niña, busca mucho a su padre, ¿no? Y tenemos muy buena relación. Yo a los otros les tengo que gritar más alto para que me escuchen, pero a ella no. A ella, con que haga así la cara fea, ya dice, uy, mi padre se enfadó, no quiere que se enfade. Pero teniendo tanta intimidad, todavía dice, quiero estar aún más cerca de ti. Sinceramente, para mí creo que es imposible que ella esté más cerca de mí, pero ella cree que ella está más cerca de ti. Y Jesucristo dijo que nosotros, para heredar el reino de Dios, debemos ser como niños, debemos desear tener más intimidad con Dios. Debemos ser más íntimos, porque queremos hacer cosas para vanagloriarnos. Y esto no está dentro de los conceptos de aquellos que sirven a Cristo, de aquellos que dicen que caminan con Cristo. Este no es el concepto de aquellos que verdaderamente siguen los pasos de Cristo, sino de aquellos que dicen que son, pero no son. Y yo quiero leer versículo 14, dice, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes los aprendiste. Dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Cómo he seguido a Cristo? Soy de aquellos que vengo a la iglesia los domingos y en lo que me queda de semana no pienso en Él. ¿Cuál es mi relación con Cristo? Sus palabras verdaderamente son importantes para mi día a día, para mis 24 horas. Algunos conocen de Cristo hace más tiempo y otros conocen menos tiempo. Y como estamos hablando que eso es un proceso, los que empiezan a conocer de Cristo están en el principio del proceso, por lo tanto Dios no quiere que tú entres engañado. El proceso de Dios debe ser diariamente en tu vida, debe de ocurrir diariamente. Esta palabra es la que te va a enseñar, también es la que te va a instruir, pero es también la que va a exigir que haya buenas obras en mi vida. Si yo soy influenciado por las obras de la luz, las obras de la luz deben de manifestarse en mi vida, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si alguien me viene a mí pidiendo un remedio para la gripe, yo estoy influenciado por María Cristina Los Santos, le digo canela, ajo, miel, limón. Mira, y toma, es malísimo, pero es bueno, porque estoy influenciado por ella. Pero si hablo con uno que no conoce la medicina casera o de la abuela, dirá, no, vaya a la farmacia y compre frenador, que es igual de mal, pero también surge efecto. Y muchas de las veces, lo que nosotros aplicamos en nuestra vida, que no es correcto, es porque fuimos influenciados por una enseñanza que no era la de Cristo. Y tenemos que dejarlo, porque en vez de darnos vida, nos lleva a peor. Y es más fácil dejarnos de ser influenciados por ellos que ser influenciados por la verdad de Cristo. Pero si estás aquí en esta tarde, es porque Cristo le ha querido decir que la palabra enseña, reprende, corrige, instruye en la justicia. ¿Cuál es el fin? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dios quiere capacitarnos para toda buena obra. Por lo tanto, si yo digo que sigo a Cristo,
Si yo doy testimonio y digo a quién sigo, también debo comportarme como al que yo sigo. Porque ese es el papel de aquel que dice, sirvo a Dios o soy seguidor de Dios. Creo en Dios, a mi manera. No, Señor. ¿Cuántas veces hemos evangelizado a alguien y dice, no, yo creo en Dios, pero a mi manera? Jesucristo no es Frank Sinatra. No sabe, ¿no? Porque Frank Sinatra que cantaba a mi manera, al final no, es a la manera de Cristo. Nosotros tampoco somos Frank Sinatra porque no somos seguidores de Frank Sinatra, somos seguidores de Jesucristo, el que dio la vida en el Calvario, el que fue fiel hasta el fin, el que soportó latigazos, patadas, le escupieron, le echaron corona de espino, se rieron de él, se burlaron de él, a punto de decir, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Y no solo te salva a ti, el de la izquierda decía, salva a nosotros también, tú no eres el Hijo de Dios. Nos vamos a encontrar con esta situación muchísimas veces en nuestra vida. Tú no eres cristiano. ¿Por qué no tienes trabajo? Tú no eres cristiano, ¿por qué lloras? Pero si tú conoces la palabra de Dios, dice lo siguiente: bienaventurados son los ¿quién? ¿Por qué qué? Porque ellos serán consolados. En nuestro dicho dice, en un plan vengativo, que se ríe por último, ríe mejor. Pero Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿A eso es ser cristiano? Sí, eso es ser cristiano, ser perseguido. Te maldecirán porque eres cristiano, te llamarán loco, te colocarán apodo de santito. No, ahora es el santito. Era un diablo hasta hace poco tiempo, pero ahora de repente es un santo. Si alguien te dice eso, empieza a glorificar el nombre del Señor y decir, gracias Señor, empiezo a ser influenciado por ti. Pero nosotros, infelizmente, si paramos para hacer un análisis más profunda, porque de eso también se trata la verdad. La verdad no es algo solo para impresionar, la verdad también influencia. Porque la verdad es conocimiento. Y conocimiento no se adquiere yendo un día a la escuela, sino perseverando, ¿no? El que es mecánico de automóviles. Yo empecé en un taller mecánico, yo tenía 12 años de edad. Y empecé ayudando a un chapista. Y al año siguiente ya yo sabía hacer algunas cosas de chapa. Ya a los 13 años ya sabía hacer algo. Pero no soy chapista. ¿Saben por qué? Solo estuve un año. No perseveré. Si hubiese perseverado, tardado 5 o 6 años más, entonces hubiese dado tiempo para aprender chapista. También ayudaba a veces a los mecánicos, pero lo que aprendí fue nada, porque era de vez en cuando le ayudaba. Ser cristiano no es acudir al Señor de vez en cuando, no es venir a la iglesia un año. Lo que me hace de mí un cristiano y un seguidor de Cristo es la perseverancia, es la responsabilidad, es el conocimiento. Y para que yo tenga el conocimiento de quién es Cristo, necesito pasar mucho tiempo con la palabra, en oración. Necesito abrir mano de muchas cosas de que a mí me gustan. Debo de tomar decisiones que demuestre de forma clara y directa quién soy. Y es verdad que a un principio, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era muchacho y empecé a la iglesia, tenía como 15 años, y me acuerdo que cuando, si pasaba algún amigo mío, yo tenía una Biblia chiquita, ¿no? Que no tenía ni escrito Biblia por fuera, yo pasaba una cremallera y parecía una cartera porque era chiquitita.
pero si hubiese poco, yo la metía dentro de una cosa plástica, porque así se identificaba menos. Pero esa era la falta de conocimiento. Según fui aprendiendo, este miedo pasó. Y eso nos ocurre a todos. Aaron este año irá al colegio en septiembre, si Dios quiere, y los primeros días va a llorar. Y con el pasar del tiempo, él va a ver que en el colegio también se pasa bien, aunque esté aprendiendo. Todo es un proceso. Yo no sé lo que va a ser de su futuro, como no sé lo que va a ser del futuro de Ayrán o de Ainara. Pero si yo quiero, si yo pretendo algo, yo debo ser perseverante. Soy albañil. ¿Sabe por qué? Porque aunque no me gustaba ser albañil, porque era un trabajo pesado, se ensuciaba mucho, y en mi época de muchacho andar sucio de cemento no es como aquí en España. Yo creo que en Sudamérica completo, ¿no? Que va sucio de cemento por la calle un muchacho, vamos, ni mira a la chica, porque la chica no quiere saber nada de albañil. En la zona donde yo trabajaba decía, tu huele de cemento, no quiero nada contigo. ¿No? Aún que no me gustara, porque además era pesadísimo. Yo estaba estudiando, yo quería ser abogado. Yo quería ser músico del ejército brasileño. Estudié música 2 años para esto. Me intenté ser paracaidista porque el cupo para el soldado de carrera que todo el mundo tenía, ya no había cupo para mí. Entonces me presenté voluntario paracaidista, pero tampoco persistí. Entonces al final dije, vamos, no voy a ser más militar, solo quiero ser abogado. Pero cuando llegó la hora de la universidad, yo tomé otra decisión. El abogado que yo tenía dentro dice, no, yo voy a aparcar aquí un momento lo de abogado y voy a coger otro camino. Ya sabe lo que aconteció, ¿no? Terminé siendo albañil. Lo que no me gustaba. Pero ¿sabe por qué soy albañil? Porque aunque no me gustaba seguir los pasos del albañil, hoy soy albañil. Y no estoy tan disgustado hoy como cuando tenía 16 años. Pero para hacer algo, tienes que persistir. ¿Y por qué cuando hablamos de la fe en Cristo, por qué cuando hablamos de aprender de Cristo, pensamos que es algo que lo podemos hacer de cualquier manera? ¿Dónde y cuándo fue que nos enseñaron que para ser igual a Cristo, o venir a la iglesia de vez en cuando orar de vez en cuando leer la Biblia de vez en cuando, es lo suficiente para conocer a Cristo? Cuando conmigo 47 años y todavía no sé quién soy yo. Hay reacciones que yo no sé cuáles son, que sería yo capaz de hacer en determinados momentos de mi vida. Yo no sé lo que soy capaz de hacer si un tipo me pone un cuchillo aquí. Un ladrón invade mi casa, me pone un cuchillo aquí y el otro dice, no, voy a violar a tu mujer y a tu hija. Yo no sé lo que soy capaz de hacer. Me lo imagino, pero no sé cuál va a ser mi actitud. Y cómo queremos de vez en cuando tener una relación muy, pero muy de vez en cuando con Dios, diciendo que a Dios le voy a servir a mi manera. Va a ser una buena relación para que Cristo dé la cara por mí en el día del juicio. Imposible. Eso es ser necio. Porque para que haya intimidad, para que haya compenetración, para que alguien esté dispuesto a hacer algo por mí, debe de ser amigo mío durante mucho tiempo. Porque los que me conocen hace poco, si alguien les habla mal de mí, a ustedes no podrán defenderme. ¿Sabe por qué? No me conocen. Los que me pueden defender son los que me conocen hace más tiempo. Y los que me conocen hace más tiempo, ¿creerán o no creerán en la versión? Otros tendrán que venir a confrontar la verdad conmigo. Si no, no se darán cuenta. Pero la Biblia dice que Cristo es nuestro abogado. Además de nuestro Señor,
es nuestro abogado. Cristo es la puerta de la gracia que se abrió para que yo pudiera pasar por ella, pero no de cualquier manera, no a lo Frank Sinatra, sino a manera en que la palabra de Dios, porque ella me indica cómo he de seguir a Cristo. Ella me indica cómo he de caminar para alcanzar vida eterna. En ella voy a encontrar sabiduría suficiente para inclinarme delante de Dios hoy, mañana y pasado mañana y decir: Señor, gracias por tu gracia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu justicia, gracias por tu sacrificio, Señor. Y aunque yo no sepa mucho, y aunque no tenga mucha fuerza, yo voy a seguir, yo voy a permanecer, porque yo quiero conocerte y quiero caminar como tú desees que yo camine, porque yo quiero ser tu siervo y estar capacitado para toda buena obra. Así que en esta tarde quiero que oremos al Señor. Y orar al Señor es ser sincero. Orar y tener comunión es reconocer mis debilidades. Si la verdad es destapar, es revelar, yo puedo esconder de ustedes, todos los que están aquí, quién soy yo. Pero de Dios no puedo esconder. Debo llegar delante de Dios y decir: Señor, aquí estoy. Soy así, así, así y así. Quiero cambiar. Quiero ser mudado, quiero nacer de nuevo. Quiero ser transformado por tu palabra. Apenas estoy conociéndote, lo que he conocido hasta ahora me gusta. Lo que he escuchado esta noche ya no me gusta mucho, porque no puede ser a mi manera, debe de ser a tu manera. Y yo verdaderamente no conozco cómo es que tú quieres. Pero si lo que conocí me gusta, y si tú eres así de claro hablando conmigo, y a mí me gusta agua clara y chocolate espeso, así que yo voy a seguirte. Yo quiero conocerte más. Yo quiero adorarte. Yo quiero estar preparado para toda buena obra. Amén. Dios no nos ha llamado en Cristo Jesús para que sigamos siendo iguales, sino para que seamos diferentes. Dios no nos ha puesto Cristo en la cruz del Calvario para impresionar, sino para influenciar. Y tú y yo debemos estar en Cristo para poder influenciar al mundo. Porque los que no están en Cristo están influenciando al mundo. Los vicios, los adulterios, las fornicaciones, las traiciones, y ahí podríamos abrir la manaque, y de eso está lleno el mundo. El mundo está lleno de esto. El mundo está lleno de fanfarrón. Y la iglesia también. Pero hoy el Señor nos está diciendo: no quiero que ustedes sean gente que impresione, sino que influencie. Que sean originales. Esa es una palabra que me gusta mucho utilizar. Ser original. Pero original en Cristo. Y verdaderamente lo que nosotros vemos en el mundo no es lo original, porque cuando Dios creó el hombre, lo creó perfecto, dice la Biblia. Así que cuando Dios creó el hombre, dice que lo que le veía, lo que él vio, gustó. Pero ¿sabe cómo Dios ve a la humanidad? Como trapo de inmundicia. Pero aún así, Dios ha decidido escoger entre lo vil y lo menospreciado de este mundo para que su gloria fuera levantada. Y tú y yo fuimos llamados para esto, para que la gloria de Dios sea descendida sobre nuestra vida y para que el mundo conozca que Cristo no murió en vano. Amén. Así que vamos a orar en esta tarde y vamos a decir: Padre, te damos gracias por tu palabra. Decimos, Señor, que andamos en tu camino, pero a veces, Señor, nuestro comportamiento
no es el comportamiento adecuado de aquellos que caminan o de aquellos que siguen tus pasos. Pedimos perdón, Señor, en esta noche. Pedimos misericordia una vez más. Nos inclinamos ante ti, Señor, y pedimos abrázalos, Señor. Límpialos, purifícalos de la mentira, del orgullo, de la vanagloria, del adulterio, de la fornicación, del robo, del maltrato, Señor, del rencor, de la raíz de la amargura. Saca, Señor, hoy en el nombre de Jesús todas esas cosas de nuestra vida. Danos, Señor, un espíritu nuevo y fortaleza para que podamos ser, Señor, constantes y siempre abundantes en tu obra, Señor. Que aprendamos a amar como tú has amado. Que podamos perdonar como tú has perdonado. Para que podamos ser glorificados como tú lo fuiste, Señor. Y como tú estás ahora mismo, Padre, a la derecha de Dios, dice tu palabra. Todas las cosas que fueron sujetas en el cielo y en la tierra, Señor. Y nada, Señor, de lo que fue hecho sería hecho sin ti, oh Dios. Todas las cosas, absolutamente todas te están sujetas, excepto Dios mismo, el que sujetó a ti, Señor, todas las cosas. Y entre esas cosas tu iglesia, y entre tu iglesia nosotros que estamos aquí en esta tarde. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo, para que hagamos parte, Señor, no de los que dicen, sino de los que son, Señor. No, Señor, de aquellos que están impresionados, sino hacer parte de aquellos que son influenciados por tu palabra, por tu evangelio, Señor, y por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos ser con nosotros, Señor, y que tu misericordia nos alcance cada día, hoy y siempre. Amén.